Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? A ver si hay alguien del centro de estudiantes que me pueda habilitar para compartir pantalla. Bueno, voy a esperar que me autoricen. Les quiero avisar, y para que vayan, no sé si por ahí ustedes tienen un chat con sus compañeros. Mañana da clases la doctora Álvarez Ferrari y me pidió que les transmita que por favor la esperen. Se puede demorar 5 o 10 minutos, pero que seguro les dará clase por Zoom, ¿sí? Así que por favor que la esperen. Bueno, perfecto. Ahí ya me autorizaron, así que arrancamos con la clase. Aguarden un segundito que... ¿me ayudas a poner... vení. Bien. ¿Cómo hago para minimizar esto? Espérenme un segundito que tengo un... Quiero compartir las filminas acá. ¿Cómo se hace? No, esto de acá arriba quiero pasar las filminas. Ahí estamos, perfecto. Acá tengo mi auxiliar que me ayuda. Bueno, vamos a arrancar a ver la unidad 9, apartados 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Vamos a arrancar a ver la parte de parentesco, los derechos y deberes que surgen como consecuencia del parentesco. Vamos a ver también alimentos derivados del parentesco y derecho de comunicación, ¿sí? Vamos a ver que el parentesco, como hoy está definido en el Código Civil y Comercial, tiene un enunciado que es más preciso y más completo en relación al que existía anteriormente en el derogado artículo 345. Vamos a ver que hoy el Código Civil y Comercial amplía, ¿sí?, las clases de parentesco que existían antes, y vamos a ver que se desplaza el término que antes se utilizaba en el 345 cuando hablaba del parentesco por consanguinidad, y vamos a incorporar, y se va a tomar como denominación, el parentesco por naturaleza, incorporando un nuevo vínculo filiatorio fundado, digamos, en las técnicas de reproducción humana asistida. Y esto tiene que ver con el reconocimiento a las distintas formas de vivir en familia. En este sentido, el artículo 529 del Código Civil nos habla de qué se entiende por parentesco. Nos da un concepto en cuanto al parentesco propiamente dicho, y dice que es aquel vínculo jurídico existente entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad, ¿sí? Es decir, incorpora en lo que es el parentesco las técnicas de reproducción humana asistida que no existían antes, ¿sí?, y modifica la terminología que era parentesco por consanguinidad para hablar de parentesco por naturaleza, ¿sí?, que es el parentesco fundado en el vínculo biológico. Y establece que todas las disposiciones de este código que se refieran al parentesco, sin distinción, se van a aplicar al parentesco por naturaleza, por métodos de reproducción humana asistida y por adopción, sea en línea recta o colateral. Es decir, no va a ser una distinción
ni una discriminación fundada en la fuente que tiene que ver con el parentesco propiamente dicho. Entonces, tenemos estas 4 clases de parentesco, ¿sí? Cuando hablamos de parentesco por naturaleza, aquel que viene a reemplazar el término parentesco por consanguinidad, es aquel que se refiere o vincula a 2 personas que descienden de un mismo antepasado común, ¿sí? Cuando hacemos alusión al parentesco por afinidad, nos estamos refiriendo a la que se vincula con los cónyuges, con los parientes del otro cónyuge, ¿sí? Cuando hablamos del parentesco por adopción, este parentesco nace como consecuencia de una sentencia judicial, que es la que crea este vínculo jurídico entre adoptado y adoptante en la adopción simple, y entre adoptado y adoptantes con los parientes del o de los adoptantes en la adopción plena, ¿sí? Y la última, que es el parentesco por las técnicas de reproducción humana asistida, vamos a ver que el origen de este parentesco reposa esencialmente en la voluntad procreacional y en el instrumento del consentimiento informado. Y Bahía Victoria Fama también habla de la existencia de un parentesco mixto o complejo. Ella dice que podría presentarse este tipo de parentesco cuando nace de 2 o más emplazamientos simultáneos, ¿sí? Por ejemplo, dice, el matrimonio celebrado entre primos hermanos, cuyos hijos eran simultáneamente nietos y progenitores de los progenitores de los cónyuges. Ella habla de esta otra posibilidad de parentesco. Pero lo cierto es que la ley reconoce estos 4 que vimos anteriormente y lo reconoce expresamente en el artículo que hemos comentado. Entonces, si tenemos que hablar de parentesco, vamos a hablar de un parentesco proveniente de la filiación, que va a ser biológica o por naturaleza, la filiación, que va a ser por técnicas de reproducción humana asistida, o la filiación adoptiva. Y para hablar del parentesco por afinidad, nos tenemos que pensar que este proviene del matrimonio. Ahora bien, es importante cuando hablamos de parentesco saber cómo se computa la proximidad en el parentesco. Y también a esto hace mención el artículo 530 del Código Civil cuando habla de los elementos del cómputo. Entonces dice, la proximidad del parentesco se establece por líneas y grados. Y a renglón seguido, a 531, dice que se entiende por grado, línea y tronco. Dice, el grado es el vínculo que hay entre 2 personas que pertenecen a generaciones sucesivas. La línea es la serie no interrumpida de grados. El tronco es aquel ascendiente del cual parten 2 o más líneas. Y la rama es la línea en relación a su origen. Ahora vamos a ver con ejemplos para que se entienda un poquito mejor. Entonces, el 532, cuando nos habla de las clases de líneas, se dice que se llama línea recta, la que une los ascendientes con los descendientes es para abajo, ascendientes para arriba, y la línea colateral, la que une los descendientes de un tronco común. Entonces, el bisabuelo, el bisnieto, el abuelo, el nieto, el progenitor, el hijo. Están en una línea recta, descendente o ascendente, de acuerdo a donde se quiera mirar. Bien, entonces, haciendo alusión a lo que vimos en los artículos anteriores, decimos que el tronco, esto que está acá arriba, es el ascendiente del cual parten 2 o más líneas, ¿sí? Las líneas dijimos que son la serie ininterrumpida de grados. Y el grado dijimos que es el vínculo entre 2 personas que pertenecen a generaciones sucesivas, ¿sí? Y cuando hablamos de la línea colateral, ¿sí? También tenemos en cuenta que los grados se cuentan por generaciones y sumando el número de grados que hay en cada rama, entre las que cada una de las personas cuyo parentesco se quiera computar y el ascendente común. Y esto es importante para entender el ejemplo que voy a decir ahora. Los grados se cuentan partiendo de la persona cuyo parentesco se busca definir hasta llegar al pariente común y desde este a otro pariente. Ahora vamos a verlo en un gráfico.
Por ejemplo, dos hermanos se van a encontrar en el segundo grado, los hijos de primos hermanos en el sexto, etc. Ahora viene el cuadrito. Por ejemplo, A es el padre de B y C, que son hermanos. Estos hermanos están en segunda línea, en segundo grado del recorrido, que es partiendo de B hasta A, que es el tronco común, y allí descendemos hasta C, son dos recorridos. Entonces tenemos la línea ascendente para arriba, la descendente para abajo y la colateral para el costado. Ahora vamos con el ejemplo. Para computar el parentesco, en la línea recta hay tantos grados como generaciones. En la colateral los grados se cuentan por generaciones, sumando el número de grados que hay en cada rama entre cada una de las personas cuyo parentesco se quiera computar y el ascendiente común, como vimos en el ejemplo anterior de A y C. Y en cuanto a los hermanos bilaterales y unilaterales, los bilaterales son los que tienen los mismos padres y los unilaterales son los que proceden de un mismo ascendiente en primer grado, difiriendo en el otro. ¿Sí? ¿Para qué es importante en el cómputo o para tener en cuenta, digamos, lo que tiene que ver con los hermanos bilaterales o unilaterales? Porque esto tiene que ver mucho con el derecho sucesorio, ¿sí? Cuando los hermanos bilaterales comparten los mismos progenitores, que esta es la regla de los hermanos bilaterales, van a heredar por partes iguales. En cambio, los hermanos unilaterales que comparten uno de los progenitores, tienen un progenitor común, heredan la mitad de lo que le heredarían los hermanos bilaterales. Entonces, en el ejemplo este que vimos anteriormente, queremos saber en qué grado está María Pía. ¿Sí? El abuelo en línea ascendente va a estar en segundo grado, su papá en primer grado, ¿sí? Lucas va a estar en segundo grado de línea colateral, ¿sí? La hija de María Pía va a estar en primer grado de línea recta, y Tomás va a estar en segundo grado de línea descendente. De la misma manera, si queremos saber en qué línea está o en qué grado está Sofía, que Sofía es hermana de Andrés, ¿sí? Hija de Américo, vamos a computar yendo al ascendente en común que tienen Sofía y Andrés, vamos a subir una línea, un grado hasta Américo, y de Américo bajamos hasta Andrés. Entonces está en segundo grado de línea colateral. ¿Sí? Y en relación a su sobrina, va a estar en tercer grado de línea colateral, y en relación a su sobrina, al sobrino nieto, va a estar en cuarto grado de línea colateral. Bien, otro tema importante y que tiene que ver también con las clases de parentesco, tiene que ver con la adopción. Dijimos que la adopción, el vínculo adoptivo, o este vínculo de parentesco, nace con una sentencia judicial que emplaza en el carácter de hijo, es decir, el hijo adquiere una filiación que en el caso de la adopción plena va a sustituir a la de origen, y en este caso, en el caso de la adopción plena, van a nacer relaciones de parentesco también con los parientes del o de los adoptantes, porque el hijo es emplazado en un carácter de, el hijo adoptivo es emplazado en el carácter de hijo biológico, y se extinguen todo vínculo con su familia de origen, salvo ciertos supuestos que prevé la ley, que el artículo 621 es un artículo que le da mucha flexibilidad al juez al dictar la sentencia, en el cual, en ciertos casos en que, por ejemplo, el hijo adoptivo tenga algún tipo de vínculo y contacto con algún hermano, pueda mantener y pueda dejar a salvo este mantenimiento de los vínculos, y lo pueda hacer fundado en este artículo 621. ¿Sí? Entonces, si estamos en presencia de una adopción plena, este hijo adoptado va a adquirir una filiación, como les dije antes, que va a sustituir a la de origen, y van a nacer relaciones de parentesco con los parientes del padre o de los padres adoptantes. ¿Sí? Si estamos en presencia de una adopción simple, también el hijo va a ocupar el carácter de hijo biológico, ¿sí? Del o de los adoptantes,
y van a subsistir los vínculos jurídicos con su familia de origen, salvo esta norma del 621 que permite directamente poder o mantener o extinguir ciertos supuestos o le da mucha flexibilidad al juez para tener en cuenta otras situaciones que por ahí no se tienen en cuenta en relación a la familia de origen que correspondan, ¿sí? Y acá van a hacer un vínculo entre el adoptado y adoptantes, exceptuándose los impedimentos matrimoniales con esta regla que les dije del 621. ¿Qué nos dice al respecto del 535? En la adopción plena, el adoptado adquiere el mismo parentesco que tendría un hijo del adoptante con todos los parientes de este. En la simple, solo crea vínculo de parentesco entre el adoptado y el adoptante. Y en ambos casos, el parentesco se crea con los límites determinados por este código y la decisión judicial que dispone la adopción. Esta norma del 621, no sé si ya vieron adopción, pero es muy importante y es una importante modificación que ha hecho el Código Civil, como para darle flexibilidad en la sentencia al mantenimiento de determinados vínculos filiatorios con la familia de origen o no. Bueno, y el parentesco por afinidad, que es la otra clase de parentesco que incorpora, no que incorpora, porque ya estaba en el código anterior, que trae esta clasificación de parentesco, tiene que ver con el que existe entre la persona casada y los parientes de su cónyuge. Y se computa también por el número de grados en que el cónyuge se encuentra respecto de esos parientes. Acá en el parentesco por afinidad hay que tener en cuenta que no crea un vínculo jurídico entre los parientes de un cónyuge con los parientes del otro cónyuge. El vínculo se crea solamente entre la persona casada y los parientes de su cónyuge, no entre los parientes de los cónyuges entre sí. Hay que tener en cuenta también que el parentesco por afinidad no procede en la unión convivencial. El único supuesto que permite, digamos, el parentesco por afinidad es el hecho de la persona casada con los parientes de su cónyuge. También acá se computa por derivación del parentesco en razón de la naturaleza, debido a que el cónyuge tiene que ubicarse en el lugar que el otro ocupa en su familia. Por ejemplo, el yerno o la nuera van a estar recíprocamente con el suegro o suegra en el mismo grado que está el hijo o la hija respecto del progenitor, ¿sí? Estos son los afines en primer grado. Los cuñados van a estar en el mismo grado que los hermanos entre sí, son los afines en segundo grado. ¿Y para qué es tan importante el tema del parentesco, ¿no? En este caso el parentesco por afinidad? ¿Qué derechos y qué deberes genera? Uno de las facultades es la legitimación para poder solicitar la declaración de incapacidad o de capacidad restringida, la prohibición, por ejemplo, para ser designado tutor dativo hasta el segundo grado de afinidad. El parentesco también funciona como un impedimento matrimonial en línea recta en todos los grados, es una fuente de obligación alimentaria, ¿sí? Importa el reconocimiento al derecho a poder reclamar un derecho de comunicación a los parientes por afinidad en primer grado, ¿sí? También opera como una prohibición para ser testigos en los instrumentos públicos, ¿sí? A aquellos afines hasta el segundo grado del oficial público, entre otros derechos y deberes. Ahora bien, ¿qué efectos jurídicos deriva de efectos civiles produce el parentesco? Uno de los más importantes es el derecho al deber alimentario recíproco, ¿sí? Que ahora vamos a analizar, que está regulado el 537 en adelante. También otro de los efectos es el derecho deber de comunicación, que también vamos a analizar en el día de hoy, ¿sí? Es fuente de vocación hereditaria legítima, ¿sí? Importa un impedimento dirimente, otorga legitimación para la oposición a la celebración del matrimonio y en su caso la acción de nulidad del matrimonio, obliga a denunciar a la autoridad competente que el niño, niña, adolescente no tiene un referente adulto que lo proteja,
inhabilita al oficial público a actuar en un asunto que tenga interés a algún pariente suyo, hasta el 4º grado o 2º de afinidad, inhabilita a ser testigo, confiere el derecho a ser beneficiario en la afectación de la vivienda, entre otros efectos. Y también tenemos efectos penales, ¿sí? Por ejemplo, es un elemento de tipo penal, importa el incumplimiento, o sea, tipifica el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, importa un agravante en determinados delitos, tanto de homicidios, violaciones, etc. Puede ser un eximiente de responsabilidad frente a delitos de hurto o defraudaciones que tengan que ver entre ascendientes y descendientes o afines. También se dice, y esto está regulado en el Código Procesal Civil y Comercial, que el parentesco es una causal de excusación y recusación de magistrados y funcionarios públicos, conforme lo prevé el 17 del Código Procesal Civil y Comercial. Limita el ofrecimiento de testigos cuando sean parientes, consanguíneos o afines en línea recta, entre otras causas. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? A ver, que los quiero ver. ¿Venimos bien? Sí, sí. Sí, profe, bien. Sí, bueno. Perfecto. Sigo entonces con el derecho de deber alimentario entre los parientes. Bueno, como les dije antes, el parentesco tiene determinadas consecuencias o genera determinados derechos y obligaciones. El parentesco, uno de ellos es el derecho de deber alimentario, ¿sí? Es un deber legal, ¿sí? Que comprende a determinadas personas que por la ley se encuentran obligadas recíprocamente a satisfacer una prestación alimentaria, ¿sí? Una prestación alimentaria que mantenga las condiciones dignas de vida de una persona y que también esa persona a la cual uno le reclama una cuota alimentaria pueda solventar esto, es decir, pueda afrontar con sus recursos propios esta satisfacción de cuota alimentaria que le es requerida por un pariente. El principio fundamental de la obligación alimentaria nacida del parentesco tiene su fuente, como todo lo que vamos a ver en familia, en el principio de solidaridad familiar, ¿sí? Y lo que se trata de garantizar es este derecho humano fundamental, que es el derecho alimentario, ¿sí? El derecho a tener un nivel de vida adecuado, a tener una vida digna, y que no solamente está reconocido en el Código Civil y Comercial, sino tiene su reconocimiento en la Constitución Nacional y en numerosas fuentes de tratados internacionales, ¿sí? Tienen su reconocimiento en la Constitución Nacional a través del artículo 75, inciso 22. Entonces, en cuanto a las fuentes de la obligación alimentaria, vamos a ver que puede tener distintas fuentes o distinto origen este reclamo de prestación alimentaria. Por un lado, vamos a ver que puede tener su fuente en el matrimonio, es decir, durante el matrimonio, como posterior a su ruptura en los casos excepcionalísimos que vimos en la clase anterior, posterior al divorcio. Puede tener también su fuente en las uniones convivenciales durante la convivencia, puede tener su fuente en la responsabilidad parental, es decir, los alimentos en favor de los hijos derivados de la responsabilidad parental, y puede tener su fuente en los alimentos entre los parientes, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver en cuanto a las características que tiene esta prestación alimentaria, que dijimos que es una prestación alimentaria que tiene su origen en la solidaridad familiar, que es un derecho humano fundamental. Al ser de tales características o sustentado en tales principios, se caracteriza por ser inembargable, irrenunciable, incompensable, en forma recíproca, es decir, yo no puedo compensar lo que debo a cambio de algo, es imprescriptible e irrepetible, es intransigible, es intransmisible también porque tiene carácter personal, es decir, es inherente a la persona. Y es inalienable y variable. Esto es una característica muy importante, la variabilidad. ¿Por qué? Porque las necesidades pueden modificarse, ¿sí? Ya sea porque aumentan, o puede cambiarse también la cuota alimentaria porque se han modificado las situaciones fácticas o la situación fáctica
al momento de fijarse la misma. Por eso todas las cuestiones de familia son mutables, ¿sí? Van cambiando de acuerdo digamos, a la vida de las personas, a la etapa en que se encuentran atravesando y a las situaciones fácticas que se vayan presentando. Hablamos de la inherencia personal, ¿sí? No solamente va a ser inherente al acreedor, que es el que va a recibir la cuota alimentaria, sino también al deudor. Y solo se va a transmitir a los herederos o sucesores las cuotas que hayan sido devengadas y no percibidas, ¿sí? En cuanto al carácter inalienable, tiene que ver con que esta cuota no puede ser objeto de transferencia, cesión, gravamen, lo cual tampoco alcanza las cuotas devengadas y percibidas. Es irrenunciable porque es un derecho que detenta el carácter de ser un derecho humano que no se puede renunciar, salvo las cuotas devengadas y no percibidas. Es intransigible, es decir, no va a poder ser este deber objeto de transacciones, digamos, de que se pueda transar con otra persona para que no se llegue a fijar esa cuota alimentaria. Aunque esto no va a impedir que las partes, y que es ajeno a esta imposición de intransigible, que puedan acordar una cuota alimentaria, ¿sí? Es inembargable, ¿sí? Impide que la prestación alimentaria sea embargada por una deuda alguna, salvo que sean cuotas devengadas. Ahí acá hay un error, puse impide, y es impide. Bueno, después lo cambio. Es incompensable, no se pueden compensar las cuotas a cambio de otra cosa, ¿sí? Esto es un requisito y es una característica que no se puede modificar, es imprescriptible porque se va, digamos, renovándose constantemente, es de carácter recíproco, a diferencia de la derivada de la responsabilidad parental, que, digamos, un progenitor puede reclamar una cuota alimentaria contra un hijo, en favor de un hijo, perdón, pero el progenitor no puede reclamarle para sí a ese hijo menor de edad. Eso tiene que ver con la reciprocidad. En cambio, en materia de alimentos derivados del parentesco, entre los parientes se pueden reclamar entre sí una prestación alimentaria. La variabilidad, que es lo que vimos anteriormente, tiene que ver con que puede ser mutable si han cambiado las circunstancias que le ha dado origen a esa fijación de cuota alimentaria, y es irrepetible. Bueno, todas estas características están en esta norma del artículo 539, que habla de las prohibiciones, ¿sí? Dice: la obligación de prestar alimentos no puede ser compensada, ni el derecho a reclamarlos o percibirlos, el objeto de transacción, renuncia, cesión, gravamen o embargo alguno. No es repetible lo pagado en concepto de alimentos. Y el 540 nos habla de los alimentos devengados y no percibidos. Las prestaciones alimentarias devengadas y no percibidas pueden compensarse, renunciarse o transmitirse a título oneroso o gratuito. Esto tiene que ver con aquellos alimentos que se hubieron devengados por el paso del tiempo y no han sido pagados, por supuesto no fueron percibidos. El acreedor puede, digamos, renunciar a reclamarlos, ¿sí? Porque se entiende que ya es una creencia que ha ingresado hipotéticamente al patrimonio del acreedor y puede renunciar a reclamar eso devengado y no percibido. Por eso es que, si bien el artículo 539 no permite que sea compensada la obligación alimentaria, ni renunciada, ni objeto de transacción, el 540 aclara y dice: en cambio, los alimentos que se han devengado en el transcurso del proceso, por ejemplo, hasta que se llegó a la sentencia definitiva, en el caso que haya un alimento provisorio, por ejemplo, y no se han percibido, esas cuotas alimentarias devengadas y no percibidas pueden compensarse, pueden renunciarse o puede transmitirse. Es decir, le da la posibilidad al acreedor a que pueda efectuar este tipo de renuncia o de compensación en su caso. Ahora bien,
En materia de parentesco y de alimentos derivados del parentesco, es importante saber a quién se puede reclamar una cuota alimentaria dentro del marco de los parientes. Entonces, el 537 nos da un siguiente orden de prelación para que tengamos en cuenta a quién vamos a poder reclamar en el caso de absoluta necesidad, porque también vamos a tener que probar esto. Entonces me dice, primero voy a poder reclamar a los ascendientes y descendientes, ¿sí? Para arriba o para abajo. Entre ellos están obligados preferentemente los más próximos, ¿sí? Y entre los hermanos bilaterales y unilaterales serían los que seguirían en el orden de prelación. En cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones para proporcionarlos. Si dos o más de ellos están en condiciones de hacerlos, están obligados por partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas diferentes según la cuantía de los bienes y las cargas familiares de cada obligado. Entonces, acá esta norma es muy importante, porque primero yo voy a tener que ir primero digamos, respetando este orden de prelación, es decir, ascendientes o descendientes, ¿sí? Los que están en un grado más próximo. Si opto por esta opción y digo, bueno, demando a mis padres, yo mayor de edad demando a mis padres, estoy fuera de lo que es la prestación alimentaria derivada de la responsabilidad parental. O por ejemplo, puede ser una señora de edad avanzada que demande a los hijos, ¿sí? Tiene varios hijos, debería demandar al que se encuentra en mejores condiciones para proporcionarle una cuota alimentaria a esta señora de edad avanzada. Pero si dos o más de esos hijos están en condiciones de hacerlo, podrán hacerlo por partes iguales o el juez tendrá la facultad de poder establecer cuotas diferentes de acuerdo a la carga de familia que tenga cada uno de los obligados o de la cuantía de los bienes. ¿Se entendió? Y el otro supuesto habla de los parientes por afinidad y dice que entre los parientes por afinidad únicamente se van a deber alimentos los que están vinculados en línea recta en primer grado. Es decir, por ejemplo, el suegro a la nuera al suegro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que acreditar o qué hay que tener en cuenta para que sea viable la prestación alimentaria? Primero, acreditar un estado real de necesidad o de vulneración de ese pariente que se encuentra reclamando esa cuota alimentaria, ¿sí? Segundo, que ese pariente al cual yo reclamo una cuota alimentaria sea los que establece este orden de prelación que les mencioné anteriormente. Y tener en cuenta que siempre va a estar obligado el que estuviere en un grado más próximo, es decir, los de grados más próximos o más cercanos van a excluir a los más lejanos, ¿sí? Y otra cosa que es muy importante es acreditar la condición económica de esos obligados alimentarios o obligado alimentario en el caso de que se demande a una sola persona. El caudal económico es muy importante para después poder fijar la cuota alimentaria. Entonces, recapitulando. El tipo de parentesco, tenemos el pariente a secas, como nos dice la norma, sin decir qué origen va a ser la afiliación, que le da origen, digamos. Entonces me dice ascendente, línea recta, sin limitación de grado, el más próximo excluye al más lejano. Descendente, línea recta, también sin limitación de grado, el más próximo excluye al más lejano. Hermanos bilaterales y unilaterales, el que esté en mejores condiciones. Esto nos dice la norma 537 que vimos antes. En los parientes por afinidad, solamente va a ser el primer orden en línea recta. Y en cuanto a los derechos y deberes de progenitores e hijos afines, solamente va a proceder en favor de los hijos afines, que esto lo vamos a ver cuando veamos la semana que viene responsabilidad parental, que es el artículo 676. Bien, una vez que ya sabemos a quiénes podemos demandar, es importante tener en cuenta cuál va a ser el contenido de la obligación alimentaria. ¿Por qué?
Porque a diferencia de lo que ocurre con los alimentos derivados de la responsabilidad parental, cuyo contenido de la obligación alimentaria es amplio y comprende otros rubros que acá no comprende la prestación alimentaria derivada del parentesco, vamos a ver que esta es un poco más limitada. ¿Qué nos dice el 541? La prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica, correspondiente a la condición del que la recibe en la medida de sus necesidades y de las posibilidades económicas del alimentante. Y dice, si el alimentado es una persona menor de edad, comprende además lo necesario para su educación. ¿Sí? Esta persona menor de edad no tiene por qué ser en el marco de la responsabilidad parental, sino que sea un pariente que está reclamando alimentos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, dentro de lo que es subsistencia, estamos hablando de los alimentos propiamente dichos. ¿Sí? Habitación tiene que ver con la posibilidad de que se pueda comprender dentro de la prestación alimentaria, que pueda ser en efectivo, una prestación alimentaria que sirva para cubrir lo relativo a la habitación, es decir, a la vivienda. ¿Sí? El vestuario también tiene que estar comprendido, la asistencia médica, es decir, ya sea la provisión de una prestación social, una obra social, ¿sí? O que con el dinero que forma parte de la prestación alimentaria le alcance para contratar una obra social. Siempre se va a tener en cuenta tanto la condición, no solamente la condición del que recibe la prestación alimentaria, que es el alimentado, sino también la condición económica del alimentante, porque es el que va a proveer esa cuota alimentaria. ¿Sí? Y en el último apartado, que dice que si es menor de edad, va a comprender lo necesario para la educación, acá se tiene en cuenta que un contenido que tiene que ver con lo moral y lo cultural. ¿Sí? Bien, seguimos. Otra cuestión importante que también señala el código es la forma en que vamos a cumplir esta prestación alimentaria. Y acá también hay una distinción entre el modo del cumplimiento de la prestación alimentaria de los alimentos derivados del parentesco, de la prestación alimentaria de los alimentos derivados de la responsabilidad parental. Mientras que en la prestación alimentaria derivada del parentesco se permite o la regla es el pago en dinero en efectivo, en la prestación alimentaria derivada de la responsabilidad parental se posibilita o se faculta el hecho de que se pueda hacer en dinero en efectivo y en especie. ¿Sí? Aunque en materia de alimentos derivados del parentesco, excepcionalmente se podría acordar también el pago en especie de la prestación alimentaria. ¿Qué nos dice el 542? La prestación se cumple mediante el pago de una renta en dinero, pero el obligado puede solicitar que se le autorice a solventarla de otra manera. Es decir, si bien establece la regla que es en dinero en efectivo, si lo pidiera o se acordara en su caso, se puede solventar de otra manera. Esto siempre y cuando justifique justos motivos suficientes. Los pagos se hacen en forma mensual, anticipada y sucesiva. Pero también, según las circunstancias, el juez puede fijar cuotas por periodos más cortos. Hay muchos casos, cuando uno toma audiencias, en los cuales el alimentante percibe sus ingresos en forma quincenal o en forma semanal. Entonces se llega a otro tipo de acuerdo y se puede acordar que en forma quincenal deposite tanta cantidad de dinero, por ejemplo. ¿Sí? O que en forma quincenal se retenga de sus haberes un determinado porcentaje a los fines del cumplimiento de la cuota alimentaria. Las prestaciones en especie, por ejemplo, cuando uno hace un acuerdo o cuando de esto surge del expediente y el juez dicta una sentencia, tienen que ver con el pago, por ejemplo, de la obra social, el pago del alquiler, el pago si son menores de edad, el pago de la cuota escolar, de una cuota de alguna actividad extracurricular que hiciera el niño o niña adolescente. Esas son las prestaciones en especie.
Y generalmente esas prestaciones en especie, el alimentante, es decir, el deudor alimentante, debe o se acuerda que abone directamente esa prestación en el lugar en donde haya que efectuar el pago. Es decir, si tiene que ir a pagar la cuota al colegio, que vaya directamente al colegio y pague la cuota. Generalmente cuando también se hace acuerdos o cuando hay una sentencia judicial y se establece una suma en dinero en efectivo, esta suma se deposita en una cuenta judicial abierta a nombre de ese expediente en el cual el alimentante tiene una autorización para poder percibir todos los meses. También se puede acordar que esa cuota alimentaria sea depositada directamente en la cuenta personal que tuviere ese alimentado en algún banco particular. ¿Sí? Nada obsta que en un acuerdo uno pueda acordar estas pautas de cumplimiento de la cuota. Bien, ¿qué pasa si hay otros obligados al pago de la cuota alimentaria? Acá la carga de la prueba va a estar al demandado probar que hay otro pariente de un grado más próximo que él o de igual grado en similares condiciones de poder prestar una cuota alimentaria. ¿Para qué? Para que este pariente que fue demandado pueda ser o desplazado o concurrir con él para el cumplimiento de la prestación alimentaria. Si se reclama a varios obligados, el demandado puede citar a juicio a todos o parte de los restantes a fin de que la condena también los alcance a ellos. ¿Sí? Pero la carga de la prueba está a cargo del demandado. ¿Cuándo cesa la prestación alimentaria? Obviamente que va a cesar de pleno derecho, sin que tengamos que iniciar ningún incidente de cesación de cuota alimentaria, al fallecimiento del alimentante o del alimentado. ¿Sí? Y puede cesar a través de un incidente de cesación de cuota si el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad, que también mismo en la clase anterior, el artículo 2281, o cuando desaparecieron los presupuestos de la obligación alimentaria, es decir, ha mejorado la fortuna de ese pariente necesitado o ha desmejorado, digamos, el caudal económico del alimentante o o se encuentran peores condiciones como para seguir solventando la prestación alimentaria. Son todas causas que hay que probarlas en un incidente que se hace aparte, salvo el caso de la muerte del alimentante o alimentado, que cesa de pleno derecho, sin que tengamos que iniciar ningún juicio aparte para hacer cesar esta prestación alimentaria en el caso que haya sentencia. Las causales de indignidad, ya lo vimos en la clase anterior, las del 2281, muerte del obligado o del alimentado, ¿sí? O desaparición de los presupuestos de la obligación. Edad de 21 años o emancipación tiene que ver con la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental, aunque vamos a ver que puede continuar de los 21 a los 25 si mantiene un estudio universitario o alguna formación terciaria que le impide estudiar a ese mayor de edad, y la carga de la prueba está a cargo de ese mayor de edad que tendrá que acreditar que no puede trabajar, ¿sí? Y que le es imposible sustentarse debido a que está estudiando. Y, como dije antes, la desaparición de las necesidades del alimentado, o en el caso de la excepción del 434. Otro tema muy importante que tiene que ver, y que lo vemos todos los días en el juzgado, tiene que ver con este derecho de deber alimentario de los abuelos en favor de los nietos, ¿sí? Y acá discutía mucho la doctrina si era subsidiaria esta obligación, o si era una obligación directa, o si se podía entablar en el mismo proceso que se reclama, por ejemplo, a los progenitores, en el caso de obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental, si en el mismo proceso en el cual un progenitor reclama a otro la prestación alimentaria en favor de sus hijos, se puede demandar a los abuelos ante el posible incumplimiento o sabiendo que ese progenitor no tiene los medios para abonar la cuota alimentaria para sus hijos, o sabiendo que ese progenitor incumple o tiene serios problemas para poder cumplir regularmente la prestación alimentaria. Y acá tenemos tres interpretaciones que se fueron dando
a lo largo de la jurisprudencia y también la doctrina, en cuanto a lo que tiene que ver la naturaleza jurídica, el reclamo alimentario a los abuelos, ¿sí? Una postura tradicional que teníamos antes del Código Civil y Comercial, interpretaba en forma lisa y llana el artículo 367, que hablaba de una obligación subsidiaria en todo sentido. Es decir, primero teníamos que agotar la vía contra el progenitor para una prestación alimentaria derivada de la responsabilidad parental, y una vez que agotábamos esa vía, teníamos sentencia, se intimaba al demandado que cumpla, hacían un juicio de ejecución para que se ejecute esa sentencia y no cumplía, recién ahí tenía abierta la vía para poder demandar a los abuelos por todo esto que se probó que el padre no pagaba. Para eso pasaban años y estos niños, niñas y adolescentes no se les satisfacía el derecho elemental reconocido por la Constitución y por los distintos organismos internacionales de satisfacer su necesidad alimentaria, ¿sí? Una postura intermedia que decía que si bien la obligación alimentaria de los abuelos es subsidiaria y que aparecía en escena cuando los obligados principales no cumplían sus prestaciones, lo que hacía esta postura era flexibilizar las distintas trabas de origen procesal, ¿sí? Y una tercera postura se inclina por los intereses y los derechos de los nietos, en tanto son sujetos en etapa evolutiva. Esta postura aplicaba el principio pro minoris y se fundamentaba en el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño, y establecía que si bien esta subsidiariedad legal del Código importaba una restricción infraconstitucional que chocaba contra toda la mirada constitucional convencional. Y acá hubo un resonado fallo del Tribunal de Quilmes, en el cual en el 2007 decretó la inaplicabilidad de este artículo 367, que primero exigía agotar la instancia con el progenitor para, una vez agotadas todas las vías, es decir, el proceso principal de la sentencia de alimentos y que se acredite realmente el incumplimiento y todas las medidas tendientes a que cumpla, recién ahí poder accionar contra los abuelos. Entonces, ¿qué hace este resonado fallo de Quilmes? Decreta la inaplicabilidad del 367 con fundamento en los artículos 3 y 27 de la Convención y establece que los intereses de los adultos deben ceder ante un interés superior como es el de los niños, ¿sí? Tutelado por el interés superior del niño y por este derecho humano fundamental que es el derecho a los alimentos. Hoy en nuestro código tenemos resuelto esto, y la norma que lo resuelve es el artículo 668, ¿sí? Que dice, los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo proceso en que se demanda a los progenitores o en un proceso diverso. Además de lo previsto en el título del parentesco, debe acreditarse verosímilmente las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor obligado, ¿sí? Es decir, esta norma flexibiliza toda la rigidez de la cuestión procedimental que teníamos antes y permite demandar en un mismo proceso o en un proceso independiente a los abuelos y a los progenitores, ¿sí? El criterio que menciona la última parte de la norma, es decir, que debe acreditarse las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor obligado, había sido un criterio que había sido sentado por la Corte Suprema en un fallo en el 2005, que si bien en el 2005, fíjense, antes del Código Civil y Comercial, si bien reconoció este deber alimentario que tenían los abuelos, le requirió a la parte actora que acredite la imposibilidad de obtener el cumplimiento por parte de los padres, ¿sí? O sea, del progenitor obligado. Nuestro código, ¿cuál es la posición que adopta? La intermedia, ¿sí? La de la subsidiariedad relativa. Es decir, flexibiliza toda esta faz procesal, permitiendo en un único proceso o en un proceso diverso accionar contra padres, progenitor obligado principal y abuelos, ¿sí? Reconoce que los abuelos están en un plano diferente a los padres, que son los principales obligados,
pero entiende que la noción esta de subsidiariedad debe flexibilizarse. Entonces, lo que vemos es una flexibilización en la faz procesal, permitiendo que en el mismo proceso se demande al progenitor incumplidor y se pueda condenar también a los abuelos. ¿Y qué evita? Iniciar otro proceso posterior, ¿sí? Autónomo. Y acá la Cámara Segunda de Córdoba en el año 2011, es decir, antes de la sanción del Código Civil y Comercial, dispuso el carácter subsidiario y la obligación alimentaria que incumbe a los abuelos cuando los beneficiarios son menores de edad, debe estar desprovisto de la exigencia de formalidades que desnaturalicen la obligación. Es decir, que ya antes de este 668 del Código Civil y Comercial, ya la jurisprudencia venía sentando posturas y criterios tendientes a, digamos, quitarle un poco la rigurosidad procesal y flexibilizar estas normas porque de alguna manera desnaturalizaban la obligación alimentaria o la prestación alimentaria. ¿Qué características tiene el derecho alimentario de los abuelos? Es un derecho subjetivo familiar, de objeto patrimonial, ¿sí? Dice Méndez Costa y D'Antonio, o mixto, podría decirse, patrimonial y personal, que tiene en cuenta la calidad de vida y la dignidad de una persona. Es un derecho humano fundamental, que se relaciona con la vida de las personas y el derecho social, hace el desarrollo madurativo de las personas, ¿sí? Como les dije antes, esencialmente fundado en la solidaridad familiar, ¿sí? Los fundamentos están en todo el plexo normativo y el bloque constitucional del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, los artículos 27 y concordantes en la Convención de los Derechos del Niño, que desplazan la regla del 537, no siendo oponible al niño, niña, adolescente como titular de ese derecho humano personalísimo, permitiendo ese planteo contra los abuelos, acreditando estos requisitos de procedencia. Es decir, que tenemos un código que flexibiliza lo que tiene que ver con la cuestión del reclamo a nivel procesal. Bueno, esto es más o menos lo que veníamos hablando. Es repetir un poco, se evita el rigorismo procesal en cuanto a las pruebas y se da lugar al aspecto sustancial y primordial, que son las necesidades del menor de edad. Solari y Belucio, en relación al artículo 668, dicen que de manera atinada esta norma permite que se pueda reclamar alimentos para el hijo, tanto a los ascendientes y progenitores en el mismo proceso, debiendo acreditar verosímilmente las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor obligado, se permite el reclamo en una misma acción. Y en este sentido, hay un fallo de San Isidro, en el cual el juez de primera instancia había diferido la traba de la litis a que se pueda celebrar la audiencia del 636 y solamente corrió traslado al progenitor y no a los abuelos. Entonces la Cámara, esta resolución fue apelada, este prohibimiento fue apelado, en primera instancia el juez difirió el tratamiento, tratando se efectivice la audiencia en los términos 636 y solo se le corrió traslado al progenitor y no a los abuelos. Apelada la resolución por la actora, la instancia superior dispuso: a fin de evitar el dispendio de tiempo que conlleva tramitar dos juicios sucesivos, primero contra el padre y luego contra los abuelos, esto significa que la demanda debe sustanciarse, es decir, integrar la litis con todos los legitimados pasivos señalados por la actora en la demanda, sin perjuicio, claro está, de lo que oportunamente se resuelva al sentenciar la causa sobre el fondo de la cuestión a debatirse. Y acá, ¿qué sustentaban los camaristas? Ellos dicen, siendo ello así, aplicándose un criterio flexibilizador en aras de resguardar el interés superior de los niños que reclaman alimentos, en los términos del artículo 3 de la Convención, cabe considerar pertinente que en este estado inicial de la causa, incluso por razones de economía y celeridad procesal, se permita el reclamo de alimentos contra los abuelos paternos, trámite en el mismo juicio en que se demanda por tal concepto al progenitor, hijo de ambos.
por lo que corresponderá modificar el pronunciamiento apelado, debiendo sustanciarse la demanda, integrarse la litis con todos los legitimados pasivos señalados por la actora en la demanda. Y bueno, ahora en todos los procesos, esto lo vemos en la práctica, se presenta la progenitora o el progenitor reclamando alimentos en favor de su hijo menor de edad y reclamando también en la misma demanda que se integre la litis contra los legitimados pasivos, sean abuelos paternos o maternos, de acuerdo a quien resulte ser demandado, ¿sí? Y en la audiencia esta del artículo 636, que es la que regula el Código Procesal Civil y Comercial, deben estar presentes también estos abuelos para ver si se llega a una conciliación, porque puede ser que en el marco de esa audiencia, el 636, el padre se obliga a una prestación alimentaria y con eso se cierra el proceso y no van a ser demandados los abuelos, o puede ser que el padre haga una propuesta alimentaria que por ahí no satisface las necesidades de ese hijo menor de edad, y los abuelos complementen esa suma como codemandados. Es decir, no sé, pongamos un ejemplo, el papá ofrece 10.000 pesos y los abuelos, para llegar a un entendimiento, ofrecen 5.000 pesos más, y la cuota se va a componer de 15.000 pesos. ¿Sí? De hecho, esto lo hemos hecho en muchas oportunidades. En muchas oportunidades también me ha pasado el otro día en una audiencia que he tenido que el progenitor obligado principal se encontraba sin trabajo debido a una cuestión de salud que estaba atravesando, estaba haciendo un tratamiento para las adicciones y tenía prohibido todo contacto con el mundo exterior, porque estaba en fase, digamos, estricta, por decirlo de alguna manera, y no estaba trabajando. En ese mismo proceso se demandó a los abuelos, padre de este señor, es decir, obligado principal, y los abuelos ofrecieron una cuota alimentaria, ¿sí? Que la vamos a ir revisando porque la ofrecieron en forma provisoria, ofrecieron un determinado monto y ellos iban a satisfacer lo que le hubiera correspondido a su hijo pagar en concepto de alimentos para sus nietos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que se pueden dar distintos supuestos en la vida real, digamos, pero está bueno esto que se pudo haber integrado, que se permite haber integrado la litis también con los abuelos. Este es un fallo. Doctora, Sí, le hago una consulta. ahí me activo la cámara, va, ahí pongo grande para ver quién me habla. Sí. Le hago una consulta, doctora. ¿Qué pasa en el caso de que los abuelos, que digamos que el progenitor principal no pague la cuota alimentaria y los abuelos tampoco paguen la cuota alimentaria? Sea porque no pueden hacerlo o porque no quieren. Bueno, eso hay que analizar caso por caso. Supongamos que estos abuelos, a ver, nosotros vamos a ver que en todo proceso lo más importante es poder, digamos, demostrarle al juez el caudal económico. ¿Cómo se demuestra el caudal económico? Puede ser que el progenitor o algún pariente reciba sus haberes a través de un recibo de sueldo, ¿sí? Si se trata de abuelos, quizás reciban una jubilación, que se les deposita en una cuenta, ¿sí? O quizás se trata de unos abuelos que tengan departamentos y perciban una renta por esos departamentos. Hay que ver qué ingresos tienen. Entonces, si existe una condena, es decir, hay una sentencia que dice el progenitor tiene que pagar esta determinada suma de dinero, olvidémonos de los abuelos, o que haya una sentencia que diga el progenitor va a pagar esta determinada suma y los abuelos esta otra suma, hay que ver la efectividad de la sentencia. Esto tiene que ver con la efectividad de la sentencia y ver de qué manera se garantiza el cumplimiento de esa cuota alimentaria, sea que haya sido o acordada en una audiencia y después se homologa, que esa homologación tiene fuerza ejecutiva, como si fuera una sentencia, o una sentencia dictada por el juez. Entonces, si es, por ejemplo, un abuelo que percibe sus ingresos o su jubilación a través de la jubilación y deposita en una cuenta, el juez va a ordenar una retención de un determinado monto para garantizar la cuota alimentaria. Lo mismo puede hacer con el progenitor. Generalmente, cuando nosotros hacemos acuerdo en el marco de la audiencia al 636 y observamos que el progenitor
tiene sus ingresos a través de un recibo de sueldo, se hace un acuerdo en el cual lo más conveniente es fijar un porcentaje. ¿Por qué es conveniente esto? Porque a medida que va aumentando el sueldo, ese porcentaje también va, o sea, el porcentaje va a ser el mismo, pero va a representar un aumento cada vez que le aumenta el sueldo. ¿Me explico? Es decir, se fija, por ejemplo, un 20% del ingreso neto que tenga el señor, ¿sí? Hoy el ingreso neto es 10.000, justo hay un reajuste y le aumentan el sueldo y es 15.000, y ese porcentaje va a ir incrementándose y actualizándose la cuota alimentaria. Generalmente cuando se hace ese acuerdo en el cual se pone un porcentaje, que también el juez, si advierte que el señor percibe sus ingresos con un recibo, también en la sentencia sale con porcentaje, porque es lo más adecuado para poder garantizar el incremento, digamos, a la luz de los aumentos que tenga el recibo de sueldo de él, ordena directamente la retención, pero no como una sanción porque no cumpla, sino la retención muchas veces se acuerda como modalidad de pago. Entonces, supongamos, yo estoy en una audiencia y digo, bueno, señor, usted trabaja en la prefectura. Sus ingresos son 200.000 pesos. Bueno, vamos a acordar el 20%, o es lo que acuerdan ellos. Bueno, vamos a pedirle al juez que ordene, por medio de un oficio, que su empleador, que es la prefectura naval, le retenga un 20% todos los meses y los deposite en una cuenta judicial. Entonces, ¿el empleador qué va a hacer? Me llegó este oficio, tengo que retener el 20% a este señor, como modalidad de pago. Todos los meses va y transfiere el 20%. El señor recibió un aumento de sueldo, ese 20% no era los 10.000, son 15.000 los que tengo que depositar, porque el 20% ya es más. Tiene ¿cómo se llama? El aguinaldo. Tengo que retenerle el 20% del aguinaldo y depositarlo en la cuenta. Es más sencillo cuando tenemos un alimentante que tiene un respaldo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un recibo de sueldo donde poder yo agarrarme. Con los abuelos, por ejemplo, tendré si tienen una jubilación. O tendré en el caso de que tengan algún ingreso comprobable para hacer efectivo eso que se está o acordando o que el juez resuelve en una sentencia. Porque si no volvemos a lo mismo, volvemos al incumplimiento y volvemos a esas sentencias hermosas que las ponemos en un cuadro y no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no se cumplen. ¿Me explico? Entonces, también muchas veces nos encontramos en la práctica que los alimentantes que vienen a una audiencia no tienen trabajo. Hacen changas, por ahí, no sé, la otra vez me tocó una audiencia también con un señor que vendía pochoclos. Entonces, no tenía un ingreso registrado, no tenía un ingreso fijo, era un ingreso variable. Entonces, uno dice, ¿cómo aseguro o cómo la justicia asegura el cumplimiento de esa prestación alimentaria si el alimentante no sabe, digamos, cómo asegurarlo? ¿Me explico? Es acá la buena fe, que realmente se cumpla. ¿Sí? No sé si te contesté la pregunta, Estefanía. Sí, perfecto, doctora, perfecto. Bueno. Yo pensé que tal vez si los abuelos no cumplían, se lo podías reclamar a algún pariente de la familia que esté como en mejor condiciones, de tipo algún hermano, algo así. A ver, en realidad tendríamos que agotar todo para poder reclamar a los parientes. ¿Sí? En realidad tenemos determinados órdenes que hay que cumplirlos. ¿Sí? Obviamente que en muchos casos, ¿qué se hace también? Bueno, reclamé a los abuelos paternos. Y bueno, capaz que ahora tendré que reclamar a los abuelos maternos. O que el abuelo paterno diga, a ver, la abuela materna también está en iguales condiciones que yo. ¿Por qué no concurrimos los dos a satisfacer las necesidades de nuestros nietos? ¿Sí? Y esto también podría habilitarse. Y acá está la carga de la prueba en el demandado. ¿Por qué me demandan a mí si la abuela materna está en mejores condiciones que yo? Y quizá la actora diga, sí, pero mi mamá a mí ya me ayuda, me da el techo, me lleva a los chicos a la escuela, le paga la combi, porque suele pasar esas cosas en la práctica también. ¿Sí? Hay infinidad de situaciones que se dan en la práctica y que uno trata de buscarle la vuelta para asegurar que se cumpla esa prestación alimentaria. Por eso también es importante, cuando se acuerda una obligación, una prestación alimentaria, escuchar la posición de todas las partes. Porque a veces nos encontramos, teniendo en cuenta encima toda la inflación que hay en nuestro país y en lo que cuestan las cosas, que a veces tampoco el que se fija una cuota tan alta
garantiza que la otra parte lo cumpla. O sea, hay que tratar de hacer un equilibrio y realmente darle también las posibilidades al alimentante que cumpla, ¿sí? Porque de nada sirve una cuota de 50.000 pesos y sabemos que mañana el señor no va a juntar los 50.000 pesos y ya empieza a incumplir. ¿Me explico? Entonces, hay que tratar de buscarle la vuelta, de hacer lo más justo posible para ambas partes, pero siempre priorizando el interés superior del niño, que es el más necesitado acá, ¿sí? Porque, a ver, por otro lado decimos, uy, lo está demandando los abuelos que son jubilados, pobre, tienen un gasto extra de medicamentos, tienen un gasto extra de un montón de estudios que se tienen que hacer y PAMI no les cubre. Entonces, uno también, digamos, toma eso en la balanza, porque también están en una situación vulnerable estos demandados, que en realidad vienen al proceso porque el principal obligado no paga. El principal obligado es el que tiene que pagar, no los abuelos. Pero bueno, está esta subsidiariedad que establece la ley, que en muchos casos sirve para compensar y coayudar al obligado principal, ¿sí? Fíjense, este es un fallo de Gualeguaychú del 2015, en el cual el juez de familia fijó en favor de una niña contra su progenitor, fijó el 30% de los haberes netos como dependiente de la Dirección General de Migraciones, estableció la misma proporción del sueldo anual complementario, las asignaciones familiares también las tomó para que se las deposite a la mamá, y el aporte en especie de la obra social Swiss Medical. Y además condenó en forma sucedánea a los abuelos paternos a abonar una cuota alimentaria al 10% de los haberes netos como dependientes del Consejo General de Educación de Entre Ríos, más también la proporcionalidad del SAC. Es decir, fíjense que acá el juez hizo lugar a ambas pretensiones y trató, digamos, de compensar entre lo que pagaba el padre y también lo que pagaba el abuelo para hacer una prestación que sea un poquito más satisfactoria a los intereses de los chicos. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la parte procedimental, vamos a ver que el 543 del Código Civil establece que hay que aplicar la ley local y hay que, digamos, seguir aquel proceso que sea más breve, ¿sí? Y que no se va a acumular con otro proceso. Tiene un procedimiento especial que está regulado en el Código Procesal Civil y Comercial desde el artículo 635 en adelante, en donde habla de cómo se sigue adelante el proceso alimentario, ¿sí? Proceso alimentario que se aplica a todas las fuentes alimentarias que hoy mencioné. Y en cuanto a la competencia, el 716, que ya lo vimos, no lo vimos. El 716 nos habla de que en los procesos referidos a la responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos y otros, ¿sí? Es competente el juez del lugar en donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. Y el 719, cuando habla de los alimentos o por pensiones compensatorias, cónyuge conviviente, es competente juez del último domicilio conyugal o convivencial, o el del domicilio beneficiario o del demandado. Entonces, en lo que tiene que ver con la normativa procesal, vamos a ver que siempre va a ser competente el juez del centro de vida del niño, y acá vamos a aplicar el 635 del Código Procesal Civil, que nos habla de los recaudos que tenemos que acompañar en la demanda de alimentos, además de cumplir con el 330, que lo habrán visto en procesal, cuando hablamos de las demandas. El 635 nos dice que tenemos que denunciar el caudal del alimentante y acompañar toda la documentación y la prueba, acá es muy importante ofrecer la prueba, en la que se va a fundar la pretensión. Tengan en cuenta siempre, chicos, que en la demanda de alimentos, sea a demanda de alimentos contra los progenitores, contra el progenitor en materia de responsabilidad parental, o demanda de alimentos en favor de el excónyuge postdivorcio, o demanda de alimentos a algún pariente, en la demanda fundamental acreditar el caudal económico del alimentante, es decir, a quién estoy demandando yo, acompañar toda la prueba documental. Y lo más importante, ofrecer prueba. Ofrezcan mucha prueba, porque después tienen tiempo de desistir. Y si ustedes no la ofrecen en la demanda, después es tarde. Entonces, si no tengo manera de probar el caudal económico, estimativamente tengo que decir más o menos cuánto puede percibir, ¿sí? No a ciencia cierta, sino más o menos
estimativamente, ¿sí? Y la prueba es muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, trabaja en la empresa Argenpes, percibe sus ingresos a través de un recibo de sueldo, a lo cual yo le voy a pedir al juez que se libre oficio a esa empresa para que me diga cuánto percibe. El señor no tiene ingresos fijos porque no trabaja en relación de dependencia. Entonces, ¿yo qué le tengo que decir al juez? Libre oficio a todos los bancos para que me diga si tiene cuenta. Libre ese oficio a migraciones para que me diga si salió del país. Libre ese oficio a los bancos para que me diga si tiene tarjeta de crédito. Yo tengo que acreditarla a través de la prueba indiciaria que este señor que o trabaja en negro o no quiere blanquear lo que trabaja, tiene un nivel de vida que a mí me puede, digamos, satisfacer esa cuota alimentaria que yo estoy reclamando. Esa es la prueba indiciaria. Yo le tengo que ofrecer al juez todas las pruebas que pueden fundar eso que yo quiero acreditar, que este señor puede pagar esa cuota que yo le estoy reclamando. ¿Y por qué les digo que es muy importante ofrecer la prueba en la demanda? Porque después no la puedo ofrecer más. Y sin embargo, si yo a medida que supongamos que tenemos la audiencia preliminar del 636 y no llegamos a un acuerdo, en esa audiencia se contesta la acción en la del 636, ¿sí? Si no llegamos a un acuerdo, el demandado contestó la acción, después de eso lo que viene es la apertura a prueba, ¿sí? El juez va a ordenar la apertura a prueba de todo lo que yo ofrecí y lo que ofreció el demandado. Si supongamos en la etapa procesal en que se va produciendo las pruebas, yo con cierta prueba que se está produciendo ya acredito lo que quiero probar, puedo desistir de la otra. Es decir, puedo desistir de los testigos, podré desistir de la confesional, podré desistir si pedí un informe social para que vean en qué condiciones socioambientales vive el demandado, ¿sí? Pero yo tengo que ir con toda la artillería en la demanda. Tengan siempre en cuenta esto para cuando ejerzan la profesión, si es que alguno se quiere dedicar a hacer familia, ¿sí? Entonces, esta norma del 636 se fija una audiencia preliminar, si hay acuerdo, se homologa judicialmente y terminamos el proceso. Si no viene el demandado, se fija una nueva audiencia y se dispone una multa bajo percibimiento de fijar la cuota bajo las pretensiones de la actora, y si la ausencia injustificada es de la actora, también el juez va a disponer una nueva audiencia bajo percibimiento de tenerla por desistida de su pretensión. La audiencia del 636, que se denomina audiencia preliminar del 636, es muy importante, porque conforme lo que dice el 640, acá es la primera intervención que va a tener el demandado, y en esta audiencia es la que él puede demostrar tanto la falta de título, es decir, yo no tengo que ser legitimado pasivo, hay una falta o una excepción de falta de legitimación pasiva. Por ejemplo, se me ha planteado en varias audiencias en las cuales los demandados son el padre y el abuelo, que el abuelo oponga la excepción de falta de legitimación, fundado que su obligación es subsidiaria. Entonces, ese es el momento como para defender su situación procesal, por decirlo de alguna manera. Generalmente se hace con la contestación de la demanda. Esto no es que en la audiencia el señor dice, no, a mí no me corresponde, más allá que muchas veces lo dicen, generalmente se hace con una presentación por escrito, hoy digital. Y también en ese momento, el día de la audiencia, que tiene que contestar esta acción, es cuando tiene que acompañar toda la prueba, ¿sí? Bueno, hay una cuestión que es muy importante que se da tanto en materia de alimentos derivados de la responsabilidad parental como alimentos derivados del parentesco, que es la fijación de los alimentos provisorios. Los alimentos provisorios son aquellos que tienden a regir desde la interposición de la demanda, o digamos, sí, desde la interposición de la demanda, que es cuando generalmente se solicita, y desde que se fija, hasta el dictado de la sentencia o hasta el acuerdo definitivo que pueda o confirmar esos alimentos provisorios en carácter de alimentos definitivos o fijar una cuota de alimentos definitivos, ¿sí? Es una típica medida cautelar, ¿sí?, que se señala en el marco de los procesos alimentarios
y está regulada por el 544. Dice, desde el principio de la causa o en el transcurso de ella, el juez puede decretar la prestación de alimentos provisionales y también las expensas del pleito si se justifica que hay falta de medios. ¿Cómo acreditamos o qué recaudos hay que justificar o acreditar al juez? En el caso de, de los alimentos derivados de la responsabilidad parental, lo más importante es la verosimilitud en el derecho. Y esto va a surgir del vínculo filiatorio, es decir, de la partida de nacimiento. Y en el caso de que sea un alimento fundado en el parentesco, va a surgir de los determinados actas de nacimiento que puedan acreditar el vínculo entre el pariente a quien se reclama el alimento. El peligro de la demora en todas las causas de alimentos se presume, ¿sí? Porque tiende a cubrir estas necesidades impostergables del alimentado. Y esto tiene que ver con los medios o las medidas razonables para alcanzar el cumplimiento de la prestación alimentaria. Como yo les dije antes, nos encontramos muchas veces en la práctica que tenemos una sentencia hermosa que dice una cuota extraordinaria, que satisface las necesidades de los niños, pero tenemos por el otro lado un deudor alimentante que no cumple esta cuota alimentaria. O tenemos un acuerdo que hicimos en el marco del 636, que se homologó judicialmente y que después el señor no cumple, o la señora no cumple. También tenemos demandas de alimentos contra progenitoras. Entonces, esta norma del 553 es una norma muy reciente del Código Civil y Comercial, una norma que permite al juez mucha creatividad como para tratar de fijar o de aplicar una medida que tienda a constreñir el incumplimiento de la obligación alimentaria. El 553 le da muchas herramientas al juez, ¿sí? Para fijar aquella sanción o aquel medio tendiente a modificar esa conducta renuente del obligado alimentario. El juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Una medida razonable podría ser la retención de haberes, que si bien la retención de haberes es una modalidad de pago que se puede acordar en una sentencia, muchas veces también, que se puede acordar, perdón, en una audiencia, muchas veces también la retención se ordena atento al incumplimiento de la obligación alimentaria, sea una obligación alimentaria provisoria o una obligación alimentaria definitiva en su caso. Otra medida razonable es la aplicación de astreintes, son sanciones conminatorias, es decir, una suma de dinero, ¿sí?, que se aplica al deudor de la prestación alimentaria. Pero en realidad lo único que estamos haciendo es cargar con más sumas dinerarias que este señor va a tener que cumplir. Entonces, en muchos casos no es una medida razonable para ese caso concreto. Otro supuesto también es la inscripción al registro de deudores alimentarios. También, por ejemplo, otro supuesto es librar oficio a la dirección de licencias de conducir para que no le emitan la licencia de conducir. Otro supuesto podría ser el hecho de no poder renovar el pasaporte, ¿sí? La limitación, por ejemplo, a la apertura de cuentas bancarias o emisión de tarjetas de créditos, o también la posibilidad de acceso a algún puesto público, algún cargo público, ¿sí? Podría ser también otra medida razonable. También, y esto lo tenemos en la jurisprudencia, se han dictado como medidas razonables la prohibición de ingreso a un club de rugby, a un club de fútbol, cuando se podía ir a ver fútbol, digamos, también la prohibición de salida del país, y también desde el punto de vista penal se puede hacer la denuncia por incumplimiento de la prestación alimentaria que está regulada por la ley 13944, modificada por la 23479 y la 24029, que imponen de 1 a 6 años de prisión.
Entonces, para tener en cuenta las normas procesales o procedimentales y fondales a tener en cuenta. El 641 que nos habla de la sentencia, el 642 que nos habla de los alimentos atrasados y la cuota suplementaria, el 643 del código, todos estos son del código procesal, ¿sí? Que después les pido que por lo menos lean un poco lo que tiene que ver con este articulado. Y quiero pasar al otro tema para que no se duerman. Primero quiero ver cómo vienen. ¿Vienen bien? ¿Están cansados? ¿No? Bueno, sigo. Nos queda este temita más, que son 10 filminas más, que tiene que ver también con este derecho de ver derivado del parentesco, que tiene que ver con el derecho de comunicación, ¿sí? Acá vamos a ver que no solamente engloba al parentesco, sino también a los vínculos afectivos, es decir, en este código que tiene una mirada receptiva y respetuosa de la socioafectividad, vamos a ver el reconocimiento de la posibilidad de poder reclamar una comunicación con aquellas personas con las cuales uno tenga un vínculo afectivo o socioafectivo. Vamos a ver, primigeniamente, Vélez no regulaba este derecho de comunicación recíproco, ¿sí? Recién fue incorporado en el año 75 con la ley 21040, que incorporó el artículo 376 bis, que hablaba de permitir la visita de los parientes. Hoy este término visita no existe en nuestro derecho, ¿sí? No se habla más de régimen de visitas, se habla de régimen de comunicación, derecho de comunicación. Guastavino, criticando, digamos, este término visitas, dice que la denominación derecho de visitas en el ámbito jurídico familiar no refleja el profundo contenido que tiene este derecho, ¿sí? Que posee una trascendencia superior a lo material y que importa la realización mediante el trato y la comunicación de importantes funciones, tanto educativas como de vigilancia. Y así vamos a ver que de un código que no regulaba este derecho de comunicación y que recién se incorporó en el año 1975, esta mirada se fue flexibilizando a través de los distintos instrumentos internacionales. Vamos a ver que empieza primero con la Convención de los Derechos del Niño, con la 26061, con la Ley de Salud Mental también la 26657, incluyendo en sus alcances todos los vínculos que reposan en la socioafectividad, ¿sí? También vamos a ver reflejado esto en el 555 y 57 y en el 646 cuando hablamos de respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales con abuelos, otros parientes o personas con las cuales tenga un vínculo afectivo. Entonces, haciendo un repasito a nivel evolutivo, vamos a decir que la Convención de los Derechos del Niño lo regula en el artículo 5, en el 8.1, cuando habla de respetar el derecho al niño a preservar su identidad, incluida la nacionalidad, el nombre, las relaciones familiares, ¿sí? El artículo 4 de la 26061, cuando habla de las políticas públicas que deben elaborarse teniendo en cuenta las pautas de fortalecer el rol de la familia, la flexibilización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Cuando habla del derecho a la identidad en el artículo 11, la 26061 habla de la preservación de las relaciones familiares, ¿sí? El 35 también, preservación y fortalecimiento de los vínculos familiares. El artículo 7 del decreto reglamentario de esta ley, la 26061, nos dice, cuando nos da el término o la definición de familia o núcleo familiar, ¿sí? Dice, además de los progenitores, a las personas vinculadas a los niños, niñas y adolescentes a través de líneas de parentesco por consanguinidad. Fíjense que todavía acá en este año mantiene consanguinidad cuando nosotros ya hablamos de parentesco por naturaleza, o por afinidad y con otros miembros de la familia ampliada. Podrá asimilarse al concepto de familia a otros miembros de la comunidad que representen para la niña, niño o adolescente vínculos significativos y afectivos de su historia personal.
Y cuando tocamos el tema de la salud mental con la ley 2657, también dice que el Estado debe reconocer a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos: derecho a conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía y su historia. Es decir, tenemos repartido por un montón de instrumentos internacionales el reconocimiento de este derecho de deber de comunicación entre los parientes y personas con las cuales el niño o niña adolescente tuviera un vínculo significativo y afectivo. Entonces, ¿qué entendemos por derecho de comunicación? Se trata de una relación jurídica familiar que puede nacer entre personas vinculadas por el parentesco, ¿sí?, o por vínculos significativos y cuyo contenido comprende todo aquello que permite un contacto regular y fluido entre quienes son partes del vínculo, dice Adriana Krasnow. Es un derecho humano que encuentra su reconocimiento en distintos instrumentos internacionales, además los que señalé anteriormente, ¿sí? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Europea de Derechos Humanos, en el derecho interno además el artículo 14 bis de la Constitución, cuando nos habla de la protección internacional de la familia, entre otros instrumentos. Se trata de un típico derecho subjetivo familiar, con caracteres de ser personalísimo, irrenunciable, imprescriptible, recíproco y de ejercicio voluntario. Cuando hablamos de derecho de visitas, y esto es muy importante porque cuando hablamos de derecho a comunicación, esto es muy importante utilizar la terminología adecuada, porque cuando hablamos de comunicación estamos hablando más que de visita, ¿sí? La comunicación es un término más amplio que comprende otras funciones y que comprende, digamos, el contacto directo y fluido con la persona con la cual una quiere tener o forjar un vínculo, ¿sí? Este derecho de comunicación es un derecho autónomo, separado del derecho de alimentos. Y esto es muy importante porque en materia de comunicación de progenitores con hijos vemos en muchos casos que hay obstrucción del contacto paterno-filial por el incumplimiento de la prestación alimentaria. Y esto no tiene que ser, digamos, un arma de coerción que tenga el progenitor que reclama alimentos contra el otro progenitor, de decir, si no me pagas la cuota alimentaria, no ves a los chicos. Por eso se entiende que es un proceso y es un ejercicio de un derecho autónomo. Por eso no se admite el justificativo que muchas veces escuchamos, decir, no, yo no le permito ver a los chicos porque no me paga la cuota de alimentos. Esa actitud es una actitud extorsiva, ¿sí? Más allá de que el padre o la madre que tiene que pagar la cuota de alimentos es una obligación que tiene de hacerlo, ¿sí? Y esto también lo he repetido anteriormente, acá no se agota la titularidad del ejercicio de este derecho entre quienes poseen un vínculo de parentesco, sino que hoy tenemos reconocido en nuestro derecho positivo, dentro del Código Civil, esta posibilidad de permitir y extender el reconocimiento a aquellos que demuestren tener un vínculo afectivo, como es la socioafectividad. Sin embargo, más allá de estos derechos a poder reclamar, tener un trato fluido y tener una comunicación con los hijos o con algún pariente, tiene un límite y permite la oposición de estos legitimados en el 555. Dice, perdón, estos son los legitimados, la otra filmina es la oposición. ¿Quiénes son los legitimados para reclamar? Dice, los que tienen a su cargo el cuidado de personas menores de edad con capacidad restringida o enfermas o imposibilitadas deben permitir la comunicación de estos con sus ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales o unilaterales y parientes por afinidad en primer grado. Es decir, que todas aquellas personas que tengan a su cargo menores de edad o personas que tengan a su cargo personas con capacidad restringidas o enfermas, tienen que permitir la comunicación con los ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales y unilaterales y parientes por afinidad en primer grado. Y el 556 es el que me amplía la posibilidad de poder también
reclamar, digamos, un derecho de comunicación en favor de quienes justifiquen un interés afectivo legítimo. Es decir, podrá justificar un interés afectivo legítimo, por ejemplo, la persona que crió durante toda su vida al niño en su primera infancia, una niñera, por ejemplo, una persona que acompañaba a esa mamá que iba a trabajar todos los días y que lo crió durante toda su infancia, podrá y está encuadrada dentro de este 556 esa persona que justifica un interés afectivo legítimo. También podrá ser una madrina, por ejemplo, que podrá reclamar judicialmente la posibilidad de tener una comunicación con ese niño o niña adolescente. Esta es una jurisprudencia de Córdoba en el cual se fijó un régimen de comunicación con el progenitor afín, que también es una figura que la vamos a ver cuando veamos responsabilidad parental, que también tiene su reconocimiento en el Código Civil y Comercial. Esta jurisprudencia ya fue posterior al Código, ¿sí? Fue un régimen de comunicacional debe fijarse en favor del progenitor afín de un menor, pues entre ellos se ha creado un verdadero lazo paterno-filial, por lo que es conveniente que se permita al niño mantener ese vínculo afectivo que lo nutre y favorece, máxime cuando éste, pese a su corta edad, comprende cabalmente el rol que ocupa el peticionante y expresó sus deseos de seguir manteniendo una relación con el señor tal. La fijación de un régimen de visitas para un padre afín es posible en los casos en que se verifique que la relación con el menor ha tenido profundidad y duración adecuada y que además esta solución lo beneficia, pues la ruptura del vínculo entre adultos no puede dejar vacía esa relación, máxima ante las nuevas realidades familiares que han recobrado significancia tal que han sido receptadas en el Código Civil y Comercial. Bien, y en cuanto a los legitimados que vimos anteriormente, Mariel Morina de Juan dice que los legitimados activos, es decir, aquel que pretende el sistema de comunicación, son aquellas personas que pretenden conservar o recuperar los lazos afectivos con los niños o personas incapaces, con capacidad restringida, o enfermas o imposibilitadas cuando existe conflicto con aquellos que los tienen bajo su cuidado. Es decir, podrán ser los abuelos, los bisabuelos, los hijos, nietos, hermanos sin distinción, los parientes por afinidad en primer grado y otros referentes afectivos. Entonces, acá tenemos los legitimados activos, los destinatarios de este sistema de comunicación y los sujetos obligados a cumplir. Y acá está la segunda parte del 555, que habla de la oposición. Nosotros dijimos que en esta dijimos, los que tienen a su cargo el cuidado de las personas menores de edad con capacidad restringida deben permitir la comunicación con sus ascendientes, descendientes, hermanos y los parientes por afinidad en primer grado. Y la segunda parte dice, si se deduce oposición fundada en posibles perjuicios a la salud mental o física de los interesados, el juez debe resolver lo que corresponda por el procedimiento más breve que prevea la ley local y establecer en su caso el régimen de comunicación más conveniente de acuerdo a las circunstancias. Es decir, los destinatarios de este sistema de comunicación o derecho de comunicación serán las personas menores de edad, las personas con capacidad restringida, enfermas o imposibilitadas, ¿sí? Pero pueden ser personas débiles o vulnerables que además merezcan de una especial atención y protección, ¿sí? Entonces, vamos a ver que también esta norma del 555 va a extender la obligación, es decir, como sujeto pasivo, a las personas adultas que estén a cargo del cuidado también de personas comprendidas en la norma, ¿sí? Cuando las partes destinatarias no sean parte en el proceso, también tienen derecho a participar y ser escuchadas en el proceso. ¿En qué casos podrá existir esta oposición? Lo que uno se plantea cuando inicia un derecho de comunicación contra un pariente, por ejemplo, es que ese adulto, o contra un pariente, o cuando inicia un derecho de comunicación con un adulto que cuide
a una persona, sea esta persona adulta también, o que sea el que se encuentra a cargo y en ejercicio de la responsabilidad parental, o que tenga a su cargo exclusivo el cuidado personal de un niño. Lo que se espera de esa persona es que facilite el contacto y que permita la comunicación y viabilice este derecho de comunicación. Aunque la norma permite, en ciertos casos excepcionales, que cuando se compruebe que el comportamiento se corresponde con, o sea, legitimará la oposición en el caso de que se corresponda esa oposición con su debido derecho y deber de diligencia y vigilancia o de responsabilidad que tenga. Cuando, por ejemplo, lo que tiende es a proteger a esa persona que se encuentra bajo su cuidado. Lo importante acá, para poder resolver una oposición, es tener en cuenta realmente si esa persona que pretende tener un derecho de comunicación puede hacerle daño o pueda generar una mayor vulneración en la persona que se pretende tener esta comunicación, ¿sí? Sobre todo cuando son personas mayores de edad, hay que tener mucho cuidado en esto porque puede ser que sea una persona que esté en una situación de absoluta vulneración y por eso el juez va a tener en cuenta, de acuerdo al criterio de razonabilidad y de acuerdo al criterio de realidad, la decisión en caso de oposición. Lo mismo cuando existiera una oposición de alguno de los progenitores a que el niño tenga contacto con el padre, habrá que evaluar en el caso concreto cuál es, digamos, el motivo que sustenta esta oposición. Yo particularmente estoy trabajando en una causa en el cual hay un reclamo que están haciendo unos abuelos para tener comunicación con un nietito en el cual los padres están en absoluta oposición a ello, porque estos abuelos de cierta manera hablan mal de sus padres, digamos, introducen ciertas preferencias en cuanto al nieto con otros nietos, entonces hay una rotunda negativa de estos padres a que se vinculen con estos abuelos, ¿sí? Se está trabajando en el espacio terapéutico, toda la cuestión familiar y lo que tiene que ver con esta posible vinculación, así que estamos en ese estadio todavía, no está en etapa previa, o sea, estamos trabajando en etapa previa, todavía el juez no ha ordenado ninguna cautelar, ni ha dictado sentencia, porque no estamos en el estado procesal todavía para ello, pero es importante que todas estas cosas, cuando hay oposición, se trabajen con el equipo técnico y que se trabajen terapéuticamente, ¿sí? Con una cierta continuidad de un psicólogo que pueda trabajar y evaluar si realmente existe una peligrosidad o si realmente esa conducta de los abuelos puede generar un daño a ese niño, ¿sí? Por eso es importante trabajar interdisciplinariamente. Bueno, y finalmente, para que no se duerman, también tenemos en materia de derecho de comunicación este artículo que también incorporó el Código Civil y Comercial, que es parecido al 553, que es el 557, que también habla de las medidas razonables para asegurar la eficacia de una sentencia que determine un régimen de comunicación. Dice, el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado del régimen de comunicación establecido por sentencia o por convenio homologado medidas razonables para asegurar su eficacia. Y esto también es una norma muy rica que le da al juez la posibilidad, y para eso es importante, que en cada caso concreto se sepa quién es el incumplidor y qué es lo que hace ese incumplidor, ¿no? Si, por ejemplo, es una persona que todos los fines de semana va al club a ver cómo uno de los hijos juega al rugby, o que va todos los fines de semana a ver un partido de fútbol, ver, digamos, dónde le dolería, por decirlo entre comillas, o dónde generaría una conducta en el incumplidor para que cumpla, ¿sí? Esas son las medidas razonables, ¿sí? Es importante que el juez
adopte estas medidas razonables teniendo un criterio de realidad y un criterio de razonabilidad. Disponer aquella medida que se adecue a la situación fáctica en estudio, para lograr que la medida sea efectiva y con ello se regularice el funcionamiento del régimen de comunicación. En Córdoba, por ejemplo, un juez ordenó en el marco de una materia alimentaria la prohibición del deudor alimentante a entrar todos los fines de semana. Por ejemplo, le gustaba ir a los cuartetos cuando se podía ir. Entonces le prohibió el ingreso a un lugar donde tocaban siempre cuarteto a este señor como medida razonable. También obviamente que acá también podemos aplicar las sanciones combinatorias que se encuentran en el 804 y en el 37, 804 del Código Civil y 37 del Código Procesal Penal. Acá puse mal, es 37 del Código Procesal. Después cuando les pase le voy a corregir. Es 804 del Código Civil y 37 del Código Procesal. También existe en Mendoza y en Río Negro, por ejemplo, registro de adultos cuidadores que obstruyen el contacto. También como medida razonable pueden ser trabajos de beneficencia a la comunidad, ¿sí? También, por ejemplo, en las jornadas nacionales de derecho civil se había propuesto como conclusión que se tenía que admitir la procedencia de una acción por daños y perjuicios que se originen en el incumplimiento de los derechos subjetivos de titularidad del menor. Y hemos terminado. Bueno, ¿les quedó alguna duda? Doctora, yo le hago una última consulta, si puedo. ¿Cómo se deduce la cuota alimentaria? ¿Es un porcentaje del sueldo en caso de que el padre o madre esté en blanco o cómo se deduce? ¿Tiene un mínimo? Generalmente, a ver, va a depender del monto que perciba de haberes para establecer más o menos un porcentaje que sea equitativo. Si uno va a acordar mediante un acuerdo, uno pone el porcentaje que quiere, siempre y cuando represente una suma que pueda pagar el señor y que sea satisfactoria a los intereses de los chicos, ¿sí? Generalmente se toma el neto, es decir, se pone el 30%, se puede poner el 30, el 20, de acuerdo por eso digo, de acuerdo a lo que cobre el señor, puede ser que un 20% no sea nada o que sea mucho, ¿sí? Yo he llegado a poner hasta 45% porque el sueldo era mínimo, ¿sí? En realidad, por ley, por retención, es como que está autorizado el 30% cuando uno tiene que afectar el haber de alguien, pero si uno lo hace por acuerdo de partes, lo puede hacer por una suma mayor, por un porcentaje mayor, ¿sí? Generalmente uno acuerda, supongamos, un 30% sobre el neto que el señor perciba de tal trabajo. Una vez efectuados los descuentos legales, que son los que se tienen que descontar, ¿sí? Incluyendo todo ingreso remuneratorio, llámese horas extras, aguinaldos, beneficios que le puedan pagar aparte. Mucha gente percibe, o sea, se incrementan los haberes porque hacen horas extras, o se incrementan los haberes porque tienen premios, o se incrementan, y a veces esos premios son altísimos, ¿sí? Yo he tenido acuerdos de alimentos que por ser tan altos esos premios los dejamos de lado porque el alimentante no quería acordar un porcentaje sobre esos premios. Recuerdo que tuve una causa que creo que era de Aguas de Buenos Aires, no me acuerdo cómo se llamaba Aguas de Buenos Aires en ese momento, y hace como 5 años el señor tenía 2 veces al año le pagaban un premio que le alcanzaba para comprarse un departamento. Imagínense lo que era el premio. Entonces la mamá quería obviamente un porcentaje sobre eso y el señor no quería, porque era muchísima plata. O sea, ya era como que generaba un enriquecimiento en el otro. Bueno, llegamos a un acuerdo que se estableció un porcentaje bastante alto de los ingresos y se dejó afuera eso, pero sí se incluyó los aguinaldos, y no me acuerdo si el señor había ofrecido otra cosa más como para dejarlo afuera, pero por eso digo, depende de los ingresos, ¿sí? Si el señor va a ofrecer un 10% y no alcanza ni a 5.000 pesos, y no, seguramente no va a aceptar la actora.
¿sí? Y si no trabaja, o sea, no tiene, como usted comentó, la persona que vendía pochoclos, que era variable, un día vendía más, Y más o ahí menos, a como... ver, uno en una audiencia trata de ver primero, escuchar a las partes, ver lo que manifiesta, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, creo que el señor me dijo, bueno, yo saco semanalmente, no sé, 3.000 pesos, entonces, bueno, uno más o menos hace la cuenta, y acá hay una premisa muy clara, ¿no? Puede ser que los ingresos sean variables, que los ingresos sean escasos, pero en ese caso la jurisprudencia y sobre todo la Cámara local ha dicho que si no resultan suficientes los ingresos del alimentante, tendrá que esforzarse el alimentante, buscar otro trabajo, hacer horas extras, o sea, tratar de agotar las instancias como para poder satisfacer las necesidades de sus hijos, porque cuando nosotros tenemos una audiencia, escuchamos que la madre vende Avon, hace esto, hace tortas en la casa, sale a vender flores para el Día de la Madre, no sé, de todo. Y por el otro lado escuchamos que el señor dice, no, yo veo, si me llaman para ir a pintar, voy. ¿Y qué hace todo el día? Y no, bueno. Entonces realmente uno observa como una desproporción, ¿sí? La obligación alimentaria existe, el señor tendrá que, digamos, agotar los recursos para poder satisfacer, porque es una obligación que nace de la responsabilidad parental y el niño no tiene por qué pagar el pato, hablando mal y pronto, de esta situación. Hoy resulta muy difícil llegar a un acuerdo de cuota alimentaria con toda la situación de pandemia, con toda la gente que se ha quedado sin trabajo. O sea, es muy difícil, lleva mucho tiempo llegar a un acuerdo, ¿sí? Por todas estas cuestiones. Muchas veces no se llega a un acuerdo en una primera audiencia, hay que hacer una audiencia de seguimiento, ver si mejoró, eh, pero resulta muy difícil, ¿sí? Pero no imposible. Bueno, ¿alguna otra pregunta más, Gracias. chicos? No, de nada. Después seguimos hablando de alimentos porque vamos a ver responsabilidad parental y muchas cosas vamos a repetir y refrescar también. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, me voy retirando. Acuérdense que mañana la doctora Álvarez Ferrari se incorpora unos minutitos más, pero seguro dará clase, ¿sí? Bárbaro, doctora, gracias. Bueno, chau, chicos.